Hola, buenos días. Muchas gracias a los muchachos de la alabanza por dirigirnos en esta mañana, y también quiero felicitar a todos ustedes, los que tienen la oportunidad de ser papás. Reciban un abrazo de mi parte. Espero que el día de hoy los consientan en casa, les hagan una carnita asada, un rico pastel con un café y puedan celebrarlo con su familia. Bendiciones. Qué bien fue ver esos videos, esas felicitaciones de nuestros hijos. Como es tan importante escucharles, y gracias a nuestros hijos por tomarse ese tiempo y por esa sorpresa que nos han dado en esta mañana. Y en esta mañana quiero hablarte, con la ayuda del Espíritu Santo, una palabra que hay en mi corazón. La semana pasada yo le decía que quería darle continuidad al tema de la paternidad, y quiero hablarte algo que creo que Dios ha hablado a mi vida para este día. Y yo no sé si tú alguna vez has escuchado lo siguiente, pero se dice que de 4 niños, 1 está creciendo sin tener un padre. Y creo que hoy más que nunca siempre hay una necesidad de padres, hay una ausencia de la paternidad en nuestros hogares, y no porque a veces los padres no estén en casa. Aún estando en casa, muchas veces sigue habiendo una ausencia de la paternidad en los hogares. Y quiero hablarte en esta mañana respecto al tema de la paternidad. Ahora, muchos de nosotros como padres quisiéramos desarrollar una paternidad correcta, sana, a lo mejor ser el padre que alguna vez soñamos nosotros tener o que pensamos ser, y nos hemos visto de una manera que no hemos podido desarrollar esa paternidad. Y mucho por lo cual es porque nosotros como padres muchas veces no estamos sanos en nuestro corazón. Aún hay heridas, aún hay cosas que están atando nuestras vidas, o que en las cuales no hemos sido libres el día de hoy. Y quiero leerte algo que está en Efesios capítulo 5 versículo 1. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Padre, muchas gracias por esta mañana. Quiero pedirte que nos ayudes, abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para lo que tú nos quieres hablar. Pido tu unción, tu gracia, y ayúdame a hablar la palabra con claridad y sencillez, Señor, para que podamos entenderlos todos. En el nombre de Jesús. Es un versículo muy interesante, Efesios capítulo 5, versículo 1. Fíjate lo que dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Una de las cosas, la manera en que iniciamos y desarrollamos nuestra vida cristiana, y vamos a desarrollar una paternidad correcta y sana que va a traer una firmeza, una identidad, una seguridad a la vida de nuestros hijos, principalmente es que tú y yo como padres entendamos que somos amados. Es lo que está diciendo Efesios. Por tanto, imiten a Dios. Dice, como hijos muy amados. Tenemos que tener claro, tú y yo como hombres, que somos hijos. No solamente hijos, sino que somos hijos muy amados por Dios. Me encanta la historia de Jesús cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista. Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús todavía no había sanado a algún enfermo, no había caminado sobre el mar, no había multiplicado los peces y los panes. Sin embargo, cuando él está siendo bautizado por Juan el Bautista, la Biblia nos dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. ¡Qué bendición! Lo primero que escuchó Jesús era
que él era un hijo amado. Y eso, saber que él era un hijo amado, fue algo, y él caminó siempre teniendo una relación íntima y una comunión con su padre. Muchos de nosotros a lo mejor nos crecimos o nos acostumbramos que éramos amados por lo que teníamos que hacer. A lo mejor sentíamos que teníamos que ganar la aprobación o el amor de nuestros padres terrenales, a lo mejor sacando excelentes calificaciones o destacando en un deporte o haciendo X o Y cosa. Pero cuando tú y yo no entendemos, escúchame bien, que somos amados, somos hijos amados, va a ser difícil de que desarrollemos una paternidad y podamos imitar al Padre Celestial que tú y yo tenemos con nuestros hijos y con nuestra esposa o con la gente que nos está rodeando. Qué importante es que lo podamos entender. Tenemos tú y yo un gran reto como padres. Es un gran desafío. Tú y yo como padres tenemos una de las tareas más difíciles e increíbles y que Dios nos ha dado, y es ser padres. Nadie tenemos un manual. Aún tú ves en la Biblia que muchas veces decimos es un manual de vida, y ves a hombres en la Biblia siendo hombres de Dios, pero de repente como que tú dices, ¿qué pasó con sus hijos? Yo me echo la pregunta, ¿qué pasaría con los hijos de Moisés? ¿Qué pasó? ¿Por qué si Noé a lo mejor fue un hombre que escuchó a Dios, era un hombre que temía a Dios? ¿Qué pasó con uno de sus hijos? ¿Qué pasó con los hijos del profeta Samuel? Yo no lo sé, pero escucha, tú y yo tenemos la tarea de desarrollar una paternidad correcta. Y en esta mañana quiero hablarte y vamos a aprender juntos de algunos ejemplos de padres que la Biblia nos enseña, de cosas que hicieron que nos pueden fortalecer, nos pueden ayudar, y creo que todos podemos aprender. Digo todos porque soy el principal. No he llegado a la meta, no he terminado la carrera como padre, estoy a lo mejor más lejos de la meta que alguno de ustedes, pero como decía el apóstol Pablo, me extiendo hacia adelante para poder alcanzar. Y vamos a aprender en esta mañana. Uno de ellos es Abraham, el que decimos el padre de la fe, el padre Abraham. Abraham era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Abraham fue un hombre que amó a Dios sobre todas las cosas. Y quiero leerte algo que está en Génesis capítulo 22, versículo número 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, aquí estoy. Respondió, Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, Abraham, ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto, y junto con sus dos criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Ahora, lo que Abraham estaba haciendo no era algo equivocado. Abraham estaba obedeciendo a Dios. Abraham era un hombre que parecía que tenía bien claro el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Abraham estaba enseñando, a lo mejor en ese momento Isaac no sabía bien lo que estaba pasando, pero después de ver todo lo que pasó y ver cómo su padre estuvo dispuesto de una manera a sacrificar aún la vida de él, Isaac entendió, y fue algo que se guardó en el corazón de Isaac, de que su padre era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Una característica que debe de haber en nosotros como padres de familia es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y qué difícil, porque tenemos que amar a Dios aún sobre la vida de nuestros hijos. La Biblia lo dice,
el que no aborrezca a su padre, a su madre, a su esposa, y no quiere decir aborrecer de odiar. La palabra obedecer es amar menos. Y siempre nuestro amor por nuestros hijos es un amor que pareciera que está compitiendo con Dios, porque amamos demasiado a nuestros hijos. Pero a Isaac, él vio que su padre amaba a Dios por encima de él. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y hoy tú y yo podemos hablar del Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Isaac creció teniendo eso en su corazón. Isaac también fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón. ¿Cómo no lo iba a amar si tenía un padre que lo amaba? ¿Cómo no iba a tener esa convicción este joven si vio cómo su padre amaba a Dios por encima de cualquier cosa? Ahora, tú y yo no podemos esperar que nuestros hijos lleguen a amar más a Dios de lo que tú y yo le amamos, hombre. No podemos estar exigiendo o esperando que ellos sean grandes hombres de Dios si tú y yo no estamos amando a Dios por encima de todas las cosas. Al Dios de Abraham y el Dios de Isaac. ¿Por qué era el Dios de Isaac? Porque Isaac pudo ver cómo su padre era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Hay un salmo que me encanta, Salmo 112, versículo 1, dice: alabado sea el Señor. Luego dice: qué felices son los que temen al Señor. Otra versión dice: los que honran al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Pon atención al versículo siguiente: sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. ¿Te das cuenta cómo el inicio de una paternidad correcta, una paternidad efectiva, o si quieres llamarle una paternidad exitosa, es honrando a Dios nosotros como padres? Es lo que está diciendo el Salmo: alabado sea el Señor. Qué felices, dice, son los que temen, los que honran al Señor, y como consecuencia, dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Es como tú te das cuenta en esto, es el inicio de una paternidad de una manera correcta. Ahora, padres, quiero decirte algo. Nuestra meta como padres, nuestra meta no es la felicidad de nuestros hijos. A ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo? A lo mejor es algo, te estás preguntando, ¿cómo es eso? Nuestra meta como padres no es buscar la felicidad de nuestros hijos. Hoy en día hay tantas cosas que se escuchan, tantas cosas que se ven. Tú te das cuenta que no puedes decir algo hoy a los niños, a las nuevas generaciones, porque ya cualquier cosa los trauma, cualquier cosa los daña, cualquier cosa daña su autoestima, su identidad. Ya no pueden reprobar a los niños en la escuela porque el niño va a quedar traumado por eso. No importa que lo estén pasando de año, pero que no esté aprendiendo nada, pero el niño que crezca feliz. No, nuestra meta no es la felicidad de nuestros hijos. Nuestra meta como hombres es buscar y hacer todo lo posible para que ellos amen a Dios. Porque una vez que ellos amen a Dios, escúchame bien, una vez que ellos amen a Dios, ellos estarán experimentando la felicidad correcta. Una vez que ellos logren amar a Dios, tendrán como consecuencia una felicidad duradera, el gozo del Señor, y entenderán que la felicidad y el gozo en la vida de ellos no lo determina un aparato electrónico, no lo determina la sociedad, no lo determina un bien que puedan poseer en esta tierra, sino el gozo y la felicidad que ellos tienen es la consecuencia de ellos amar a Dios sobre todas las cosas.
Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Nuestros hijos no son el centro de nuestra vida, es Jesús. Y el centro de nuestra vida es Cristo. Y como consecuencia en la vida de nuestros hijos, el Dios de ellos debe de ser Dios, debe de ser Jesús, no tú y yo. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que Cristo sea revelado en la vida de ellos y ellos puedan amar a Dios y puedan experimentar el gozo de Dios en su vida y puedan crecer teniendo una felicidad que sea duradera y permanente en el corazón de ellos, a pesar de las circunstancias que puedan estar atravesando en la vida que les espera más adelante. Eso me encanta como tú lo podemos ver en la Biblia. Nuestros hijos son, como dice, son saetas en manos de un valiente. Tú y yo damos dirección a nuestros hijos. Es nuestra tarea. Tú te das cuenta cómo Abraham se preocupó. Abraham estaba preocupado por la vida de Isaac, a que Isaac tomara decisiones correctas cuando él le manda a buscar una esposa para él. Como Abraham, como padre, estaba preocupado. A lo mejor tú y yo no vamos a salir a buscar una esposa para nuestros hijos, pero sí tenemos que tener discernimiento y poder ver y aconsejarles y guiarles a que tomen las decisiones correctas en la vida. Otro ejemplo que me gusta mucho y es un hombre que nos enseña tanto y es la vida de Job. Fíjate cómo podemos ver en Job lo siguiente. Job capítulo 1, versículo 1. Puedes buscarlo ahí en tu Biblia o en tu teléfono. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. Invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Pero para Job, esta era una costumbre cotidiana. Podemos ver en la vida de Job el corazón de un padre intercesor. Ahora, lo primero que el diablo, tú te das cuenta en esta historia, vino a quitarle. Todos hemos leído algún momento en la vida de Job. Si tú nunca la has leído, Job era un hombre justo, era un hombre rico, era un hombre perfecto. Y le viene Satanás y le pide permiso a Dios para tocar la vida de él. Y Dios de una manera le da permiso. Y lo primero que hace es venir a dañar en la vida de Job. Y fíjate qué fue lo primero que Satanás daña en la vida de Job. Versículo 13 del capítulo 1. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de Seba y se los llevaron. ¿Qué se llevaron? Los bueyes y los asnos. Y luego dice: a los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Escucha, lo primero que el enemigo vino a quitarle a la vida de Job fue el instrumento que él tenía para hacer holocaustos. Acuérdate, Job hacía holocaustos
por si acaso sus hijos hubieran pecado. Él intercedía por sus hijos, y cuando viene el diablo le quita los animales, que los animales eran la herramienta, eran parte de lo que Job usaba para hacer holocaustos. Ahora, si el enemigo logra que tú y yo como padres dejemos de ser intercesores a favor de nuestros hijos, el enemigo ha ganado una gran parte en la batalla. El enemigo ha ganado una gran parte en la batalla si tú y yo como hombres dejamos de ser intercesores a favor de la vida de nuestros hijos. Hoy en día creo que necesitamos tener hombres como Job, hombres que hagan de la oración, como lo que acabamos de leer, algo cotidiano, algo diario, no sea algo que hacen, sino sea algo parte de la vida de ellos, a favor de sus hijos, a favor de su familia, a favor de su nación, a favor de su ciudad, a favor de su comunidad. Hoy necesitamos Job que tengan un corazón de intercesores con mayor urgencia en este tiempo que estamos viviendo. Y no me refiero a este tiempo de pandemia, sino a tiempos actuales en los cuales tú y yo estamos enfrentando y nuestros hijos están enfrentando también. Job fue un padre intercesor. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú eres un intercesor a favor de tus hijos? ¿Eres alguien que está intercediendo? ¿Eres alguien que está peleando por la vida de tus hijos a través de la oración por si acaso vienen y ellos están haciendo algo incorrecto, que venga el Espíritu Santo y les toque? Hay una historia que les he contado algunas veces, pero antes de contártela quiero que vayas a Hebreos 11 versículo 23. Y me gusta mucho porque ese versículo dice que los padres de Moisés vieron que su hijo era hermoso. Vieron que era hermoso y lo escondieron, dice versículo 23 de Hebreos 11. La manera en la que tú y yo podemos esconder y proteger la vida de nuestros hijos, a veces no los podemos mantener en casa para que no, o que vivan dentro de una burbuja para que no venga o no sean tentados por el enemigo, pero sí al ver que son hermosos y ver el propósito y el llamado y el destino que ellos tienen en Dios, sí podemos escondernos a través de nuestras oraciones. Nuestras oraciones pueden venir a blindar, a cuidar, a proteger la vida de nuestros hijos amados. Hombre, necesitamos hoy más que nunca ser como Job, levantarnos e interceder a favor de ellos. Despertemos, por favor, en medio de estos días. Hay algo que yo le decía, una historia de un predicador, un pastor hawaiano, que un tiempo en su juventud él se descarrió. Y dice este autor en uno de sus libros que él estaba harto de ver de que se iba a las fiestas con sus amigos y convivía con sus amigos. Y sus amigos dice que fumaban marihuana y tomaban. Y él quería hacer lo mismo, pero no podía hacerlo. No podía pecar, él dice, con libertad. No podía pecar con gozo. No podía disfrutar el poder tomar o el poder fumar. No lo podía hacer. Y dice que se salió de una fiesta donde estaba y fue y le reclamó a Dios y le dijo: me tienes harto, estoy cansado, ¿por qué no me sueltas? ¿Por qué eres así? No me dejas, no me abandonas. Y dice: ¿por qué no me has dejado? Él reclamándole a Dios, y Dios le contestó, y él se llama el pastor Wayne Cordeiro, dice lo siguiente, que él escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: Wayne, tienes unos padres que son demasiado insistentes conmigo y no me dejan en paz para que yo esté obrando en tu vida. ¿Tú eres alguien así? Yo tengo que ser como un Job. ¿Tú eres alguien que se está levantando a interceder a favor de ellos? ¿O alguien que a lo mejor te está valiendo lo que está sucediendo en la vida de tus hijos?
Otro ejemplo que me gusta mucho es David, aunque vemos que David no fue en lo personal, un padre que tú digas muy ejemplar. Pero hay algo que me gusta, que habla en Proverbios capítulo 4, está hablando el rey Salomón. Dice, pues yo igual, versículo 3, pues yo igual que ustedes, dice el rey Salomón, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, escucha. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras, ni te alejes de ella, no dé la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá, ámala y te guardará, adquiere sabiduría, es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que haga, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará, te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás buena y larga vida. 4 veces en estos versículos Salomón está mencionando la palabra sabiduría. El rey David le metió tanto en la cabeza a Salomón: sabiduría, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tanto le metió en su cabeza este hombre: sabiduría, 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 adquiere sabiduría. ¿Qué fue lo primero que pidió Salomón cuando Dios le dijo qué quieres? ¿No dijo sabiduría? Su padre se había asegurado de sembrar eso en el corazón de su hijo, y cuando su hijo tuvo la oportunidad fue lo que salió a flote. Yo te hago esta pregunta: ¿qué estamos sembrando en la vida de nuestros hijos hoy en día? ¿Qué es lo que tú y yo estamos viniendo a sembrar en la vida de nuestros hijos en medio de David? Él sembró eso: hijo, adquiere sabiduría, hijo, adquiere sabiduría, hijo, adquiere sabiduría. A lo mejor tú puedes ser de esos padres que adquiere una profesión, sea una profesionista. No vas a hacer nada sin una profesión, no vas a lograr nada sin una profesión. Y nuestros hijos tienen que estudiar, tienen que prepararse, pero escucha, no los hace una mejor persona tener una profesión. Lo que los va a hacer una mejor persona es que ellos amen y teman y busquen y se enamoren de Dios en sus vidas. ¿Qué estamos sembrando en la vida de nuestros hijos el día de hoy? Quiero terminar leyéndote esta historia. Lucas capítulo 7 versículo 1. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Ahora, eso dice en la NTV, pero en la Reina Valera nos dice que era un soldado, era un centurión. Ahora, un centurión era un oficial de Roma. Era un hombre que tenía un carácter firme. Ese hombre se requería tener carácter para tener la posición que ese hombre tenía. Y no estoy hablando de un carácter así colérico, explosivo, sino había una firmeza en la vida de él. Era un hombre que tenía convicciones como un centurión, como un hombre de autoridad por el puesto donde él estaba. Él tenía un encargado a 80 hombres bajo su cargo.
te das cuenta, era un hombre que representaba autoridad, era un hombre no era un hombre que andaba con sus emociones arriba y abajo, era un hombre firme. Tenemos la oportunidad de conocer a lo mejor algunos que están en la milicia y tú los puedes ver, y a veces pensamos en un soldado, en un hombre de la armada, y pensamos que son hombres fríos, duros, y no tienen nada que ver. Tenemos la oportunidad de conocer a algunos de ellos y no es nada que ver a eso. Pero esta historia me enseña lo siguiente: a pesar de que era un hombre firme, era un hombre con carácter, era un hombre con convicciones, pero escucha, era un hombre sensible a la necesidad de la gente que le estaba rodeando. Si este hombre tuvo la sensibilidad y fue sensible al ver la necesidad que estaba pasando el esclavo de él, ¿cuánto no iba a tener la sensibilidad para ver la necesidad de alguien de sus hijos o de su familia? Cuanto más nosotros, amados, muchos de nosotros, la Biblia nos dice que mostremos vuestra gentileza para con todos los hombres, y tendemos a ser gentiles a veces fuera de nuestras casas. Somos sensibles fuera de nuestras casas, somos compasivos fuera de nuestras casas, somos buenos afuera de nuestras casas, pero tenemos que mostrar la sensibilidad dentro de nuestro hogar al ver qué es la necesidad que ellos están teniendo. ¿Qué es lo que está doliendo? Este hombre dijo, vayan, mandó a alguien, vayan y busquen a Jesús. He escuchado de Jesús. Él sabía que Jesús podía hacer una respuesta. Tú y yo como hombres tenemos que sí ser fuertes. Un día escuché esto que se me quedó muy grabado. Escuché lo siguiente: tenemos que ser leones fuera de nuestras casas. Hombres que vayamos y peleemos y defendamos por nuestros hogares, defendamos a nuestros hijos, tengamos el carácter, la firmeza, la valentía, la hombría para defender nuestros hogares. Pero no tenemos que ser leones en casa, tenemos que ser corderos como Jesús. Que podamos ser siervos en nuestra casa, que podamos ver y servir a la necesidad que estamos viviendo en ese momento y en ese tiempo en la vida de nuestros hijos o dentro de nuestros hogares. Qué interesante, tú lo ves en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos habla que había un hombre, el esposo de la mujer sunamita, todo lo contrario al centurión. El centurión nos habla de su hijo, el centurión nos está hablando de un esclavo. ¿Tú crees que si él tenía hijos no haya hecho lo mismo? Él no haya mandado a alguien, él haya ido. O sea, tú y yo no podemos estar muchos como hombres a veces no somos firmes en nuestro carácter, firmes en nuestras vidas espirituales. No nos comportamos varonilmente o como hombres en nuestra vida de fe, sino andamos fluctuando, un día sí, un día no, un día sí, una semana sí y una semana no. No, tenemos que ser firmes en las convicciones que tú y yo tenemos. Y sin embargo vemos el ejemplo del esposo de esta mujer, la sunamita, que no podían tener hijos. De repente viene el profeta y le dice, van a tener un hijo, tienen el bebé, el niño crece y un día su padre está enfocado en el trabajo y el niño enferma, le duele la cabeza y el padre responde como todos hemos respondido, ve y dile a tu mamá. Y el niño, cuando su papá no está siendo sensible a la necesidad que está teniendo su hijo, su padre está afanado, su padre está turbado, su padre está de una manera solamente enfocado en adquirir más cosecha de la que ya tenía a lo mejor. Y sin embargo su hijo muere. ¿Por qué muere? Yo siempre he creído que si ese padre hubiera sido sensible a la necesidad y al dolor en la vida de su hijo, ese hijo haya vivido. Después sabemos la historia, que el niño resucita.
pero nos da una gran lección. Hombres, tenemos que ser sensibles a la necesidad que estamos pasando hoy en día. Agar, un ejemplo. ¿Recuerdas Agar, una de las mujeres, la sierva de Abraham, con la que Abraham se mete, tiene una relación sexual y nace Ismael? Y Dios viene y le dice a la mamá de Ismael, que era Agar, que él tenía un plan para la vida de él. Y de repente Abraham le dice a Agar que ella se tiene que ir. Sale Agar de su casa, sale con su hijo. Y de repente llega un momento donde se encuentran con gran sed. No hay agua. Y el niño lo deja en un lugar y el niño está llorando. Y Agar se tira también en una angustia y en un dolor, ya pensando que iban a morir de sed. Sin embargo, Dios le abre los ojos a Agar y le dice, Ismael fue un gran arquero. Y le dice Dios, ¿por qué lloras, Agar? Y Dios le abre los ojos y Agar delante de ella tenía una fuente de agua. Muchos de nosotros estamos perdiendo la sensibilidad a veces al ver no estamos viendo la necesidad que hay en nuestro hogar o en nuestros hijos, porque estamos tan preocupados por las circunstancias que nos están rodeando, que nos están cegando y nos están robando la oportunidad de ver lo que tenemos enfrente de nosotros. Como Agar. Hombres, tenemos que despertar en medio de estos días. Hoy es el Día del Padre. Y qué padre poder celebrar, qué padre recibir a lo mejor un abrazo de nuestros hijos, un detalle que ellos te hayan dado, una carta, un regalito. Qué bendición, pero escucha, qué compromiso tenemos. Y podemos aprender del más grande, el Padre que siempre hemos soñado, que es Jesús. Ese Padre que nunca nos ha abandonado. Ese Padre que ha sido firme cuando se ha requerido, pero ha sido tierno a la vez cuando se ha necesitado. Jesús nunca es demasiado duro cuando se tiene que ser de una manera tierna en nuestra vida. Y nunca es tierno cuando se tiene que ser firme. Jesús es extraordinario. Hombre, nuestro corazón necesita creer que somos hijos amados y necesitamos venir a Cristo y que Dios venga y traiga una sanidad y libertad a nuestras vidas para desarrollar la paternidad correcta, para poder expresar nuestro amor a nuestros hijos, porque muchos de ustedes hasta decirle a sus hijos te amo les es un problema. Abrazarles y darles un beso a algunos que traen a lo mejor problemas tan fuertes de machismo, es que no, ¿cómo voy a besar a mi hijo? No pasa nada, tu hijo necesita un abrazo, necesita un beso, necesita una palabra de afirmación de parte tuya. Lo necesitamos tú y yo que estamos más grandes. Yo tengo 42 años y me doy cuenta que cada vez que pasa necesito más de una manera de mi Padre. Y gracias a Dios porque puedo correr a mi Padre Celestial, pero muchas veces se extraña el amor paternal. Necesitamos despertar, aprendamos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, seamos intercesores, seamos hombres que sembremos en nuestros hijos aquello que va a trascender de esta vida. Y seamos hombres sensibles a la necesidad de ellos. No hombres de carácter, de firmeza y que afuera somos una cosa. No, afuera hay que ser leones, pero dentro de nuestra casa hay que ser corderos. Y ser sensibles a la necesidad que ellos están pasando. Es lo que Cristo es para con nosotros. Cristo es nuestro león de la tribu de Judá. Pero Él es sensible a la necesidad que tenemos tú y yo. ¿Cuántas veces Él ha venido a nuestro corazón y nos ha dicho que somos sus hijos? Y esa palabra ha traído tanta sanidad a nuestro corazón. Hoy entiendo que soy hijo. No por lo que hago, no porque sea muy bueno en lo que pueda hacer, no porque pueda destacar en algunas cosas, no, simplemente soy hijo porque Él lo ha decidido y Él me ha aceptado así como soy, tal como estoy.
y Él está trabajando en mi vida y está haciendo una obra en mí como lo está haciendo en ti para ser los mejores hijos que Él pueda llegar a ser. Amados, les amo. Pasen un excelente día en familia. ¿Y por qué no oramos todos juntos? Yo voy a pedir a tú como padre de familia, ponte de pie si están todos sentados. Yo voy a pedir a la esposa, a sus hijos que tienen ahí cerca a su papá, ¿por qué no oran y bendecimos la vida de sus padres? Señor, muchas gracias por esta mañana y quiero pedirte que bendigas a cada padre de familia que está aquí. Que pido que sea tu gracia, tu bendición y despiertes la vida de cada uno de nosotros a ser hombres que te amemos sobre todas las cosas con un corazón de intercesión, de intercedores, con un corazón, Señor, que podamos sembrar la verdad de tu palabra en el corazón de nuestros hijos, que podamos estar siendo valientes, pero a la vez sensibles para la necesidad de ellos. Ayúdanos, Señor. No dejes que el afán, la circunstancia, los problemas nos hagan ciegos a la necesidad y al dolor que pueda pasar, que estén pasando nuestros hijos. Bendigo a cada hombre, pido tu gracia, tu favor, tu sabiduría, tu inteligencia y la firmeza del corazón tuyo, de un corazón, de un nombre de Dios, sea sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, pasen un excelente domingo. Les mando un abrazo y feliz Día del Padre. Hasta luego.